¿Qué tal, alumnos de primer grado? Bienvenidos nuevamente a los videomates del maestro Colín. En esta ocasión vamos a abrir su libro, por favor, en la página 25 para continuar con la actividad número 9, que dice así: resuelvan el problema. Analicen las siguientes tablas en donde se descomponen en factores primos. ¿Qué son números primos? Los factores primos también se conocen como números primos. 5 denominadores de fracciones que representan las medidas de algunas herramientas. Por ejemplo, la llave española de un cuarto. Observen el número 4, que es el denominador. Se puede dividir entre 2 y nos da 2. Ese mismo 2 se puede dividir entre 2 y nos da 1. Y hasta ahí termina. Quiere decir que los factores primos de 4 son el 2 y el 2. Es decir, 2 por 2. Factores. Recuerden que cuando hablen de factores estamos hablando de una multiplicación. Y 2 por 2 son 4. Perfecto. Aquí está claro, miren, divisores. Los divisores de un número son los que lo dividen en partes enteras. En 2, en 3, en 4, en 5, en cuántas partes se divide. Y los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre ellos y entre el 1. Nada más. Como el 2, vean, solo se puede entre 2 y entre 1. Lo mismo el 3, solamente se puede entre 3 y entre 1. Lo mismo con el 5, el 7 y el 11. A los demás números se les conoce como compuestos. Bien, vamos a continuar. Observen la llave española de 5/16. El 16 que está en azul es el que hacemos referencia, por eso lo escriben en azul. La 16 entre 2, 8. Correcto, este 8 se recorre. 8 entre 2, 4. Este 4 se recorre. 4 entre 2, 2. Este 2 se recorre. 2 entre 2, 1. Y hasta ahí termina. Los factores primos de 16 entonces son 2 por 2 por 2 por 2. Aquí está, miren. ¿Cuántos 12 son? 1, 2, 3, 4. También se le puede escribir como 2 elevado a la 4, que se lee 2 a la cuarta potencia. Y aquí sería 2 elevado a la 2, 2 a la segunda potencia. Y de esta forma nos pasamos a la siguiente página, por favor. La llave de 3 octavos. Observen, el 8 que está en azul es al que hacemos referencia. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2, a su vez 2 a la 2, 2 entre 2, perdón, 1. Y hasta ahí termina. Aquí no se escribe ya nada porque ya llegamos al 1. Los factores primos de 8 son 2 por 2 por 2, igual a 2 elevado al cubo. 2 a la 3, puesto que se multiplica el 2 3 veces. Observen la llave Allen. Es de un veinteavo. 20 entre 2, 10. Lo anotamos. 10 entre 2, 5. Lo anotamos. 5, como no se puede entre 2, ahora lo dividimos entre 3, pero como tampoco se puede entre 3, lo dividimos entre 5. Y 5 entre 5 da 1. Y hasta ahí termina. Entonces los factores primos de 20 son 2 por 2 por 5, ¿verdad? Y les toca a ustedes anotarlo sobre la línea azul, que será igual a 2 a la 2 por 5. A ver, vamos a la de 5/36, por favor, vamos a explicarla. Bueno, observen ustedes, 36 entre 2, 18, correcto, ese 18 se recorre. 18 entre 2, 9, ese 9 se recorre. 9 entre 2 ya no se puede, entonces nos brincamos al 3 y dividimos 9 entre 3, 3. Y recorremos el 3, 3 entre 3 a 1 y hasta ahí termina. ¿Cuáles son los factores primos de 36? Son 2 por 2 por 3 por 3. O sea, 2 a la 2 por 3 a la 2, porque hay 2 de 2 y hay 2 de 3, ¿verdad? Por eso. Bien, respondan las preguntas de acuerdo con la información de las tablas que ya llenamos. ¿Cuáles de las 5 fracciones tienen sus equivalencias en fracciones decimales? Aquí tenemos el 20, aquí tenemos el 20. Recuerden, fracciones decimales, números denominadores que se puedan convertir en 10, en 100, en 1000. El 36 obviamente no se puede, porque si lo multiplicas por 2, por 3, por 4, nunca vas a llegar a tener un 100 o un 1000. Recuerden que una fracción decimal es la que tiene denominador 10, 100, 1000 o demás, ¿verdad? ¿Cuáles son las fracciones? Bueno, aquí ustedes escriben cuáles de las 5 fracciones tienen su equivalencia. Ustedes seleccionenlas, por favor. ¿Cuáles son las fracciones que no tienen sus equivalencias en fracciones decimales? Miren, ya les escribí una de 5/36. ¿Qué números primos tienen los factores de los denominadores de las fracciones que son equivalentes a fracciones decimales? Pues tiene que ser 2, 5, nada más, 2 o 5. ¿Qué números primos distintos de 2 y 5 tienen como factores los denominadores de las fracciones que no tienen una equivalencia de fracción decimal? El 3, por ejemplo.
Los que tienen denominador 3 difícilmente se puede, porque recuerden que 3 no es un divisor ni de 10, ni de 100, ni de 1000. Y así es como terminamos. No, todavía no, seguimos leyendo, vean. Compartan sus respuestas. Bueno, ustedes en casa los pueden compartir. En caso de dudas, pregunten con confianza, que estoy para servirles. Si es necesario, propongan otros ejemplos de fracciones que no sean decimales. Descompongan en factores primos sus denominadores y verifiquen que los factores primos no solo son 2 y 5. Claro, los factores primos pueden ser 7, 11, 3, otros que no tienen, que al multiplicarlos no te da 10 ni 100, ¿verdad? En cambio, cuando tú multiplicas 2 por 50, pues ya te da 100. 5 lo multiplicas por 20 y te da 100. O 5 por 2, 10, ¿verdad? Escriban en su cuaderno una conclusión. Bueno, es que aquí mismo la quiero que la escriban. En torno a qué características tienen los denominadores de las fracciones que son equivalentes a las fracciones decimales. ¿Qué conclusión? Que tienen como divisor el 2 y o el 5, nada más. De tal forma que sin efectuar la división podamos saber si se trata de decimales finitos o infinitos, de la misma forma, ¿verdad? Bueno, ya que concluimos, nos pasamos a la siguiente página, por favor. Actividad 10. Lean detenidamente la información. Si tienen dudas, comenten por favor en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook. Los denominadores de las fracciones irreducibles, las que no se pueden reducir, irreductibles o irreducibles, que son equivalentes a fracciones decimales, solo tienen como divisores 2, 5 o ambos. Los denominadores de las fracciones que no son equivalentes a fracciones decimales tienen como factores primos 2 y 3, 3 y 5. Vean, combinaciones del 3, el 7, por ejemplo, 5 18avos. Vean, los factores primos del denominador son 2 por 3, porque 2 por 3, 6 por 3, 18. Vean, esos son los factores primos. Por tanto, en una fracción en la que al dividir el numerador entre el denominador resulta un cociente de cifras infinitas, es decir, 5 18avos equivale más o menos a 0.277 y hay puntos suspensivos porque es un decimal infinito, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí dice, en las fracciones irreductibles cuyos factores primos de los denominadores intervienen en otros números primos distintos de 2 y 5, si se divide el numerador entre el denominador se obtiene un número decimal infinito. En cambio, si los denominadores son, sus números primos son 2 y 5, es un decimal finito, o sea, tiene fin. ¿Qué características tienen los denominadores de las fracciones que no son equivalentes a fracciones decimales? ¿Qué características tienen los denominadores de las fracciones que no son equivalentes? Que sus factores primos son combinaciones de 2, 3, 7, 5, ¿no? Tienen como divisor el 3. O sí, así en pocas palabras. Anoten el símbolo correspondiente debajo de cada fracción. Observen, el casi es un 8, pero no es un 8. El que sí es un 8 acostado es el infinito. Vean cómo se representa con un 8 acostado. Y el otro, vean, abusados con la forma de escribir, parece como un pescadito. Si al dividir el numerador entre el denominador resulta un cociente decimal finito, ustedes lo pueden hacer incluso en la calculadora, aunque mentalmente lo podríamos hacer. Vean, un medio es 0.5. ¿Qué signo iría? ¿El primero, que es el pescadito, o el segundo, que es el 8? El pescadito va en un medio. En un tercio, hagan su división y verán que salen muchos treses. Es un decimal infinito porque el denominador es 3. Es infinito. El que sigue un cuarto, vean, los factores primos de 4 son 2. 2 por 2, 4. Por lo tanto, es un decimal finito. Finito, infinito, porque aquí aparece el 3 y el 2. Si se dan cuenta, el 6, la mitad de 6 son 3. Y al aparecer el 3 en los denominadores, entonces implica que sea infinito. Es 2, finito. Es 5, finito. Es 9, los factores primos son 3, 3 por 3, 9. Infinito. Finito, muy bien. 7, infinito. 10, finito. 75, dividan. Si son puros 5, será finito. Pero si no son puros 5, es infinito. Ustedes pueden hacer la división. Luego 10 cuartos debe ser finito. Y 5 octavos, los múltiplos son solo 2, 2 por 2. Los factores de 8 son 2 por 2 por 2, ¿verdad? Entonces también es finito. Vamos a la siguiente indicación, por favor. Comparen sus respuestas a los problemas A y B. En caso de que no coincidan, argumenten por qué son correctas. Bueno, si es que pueden comparar con alguien, si no, no.
Expresa cada fracción en notación decimal. Un medio que en fracción decimales no necesitan hacer operaciones, jóvenes. Este número ya lo tienen que tener bien familiarizado. Y la escritura correcta es 0.5. Bien, un tercio. Recuerden que se anota una rayita arriba del 0.333 y se pone una rayita arriba del 3 para indicar que se repite al infinito. El decimal de un cuarto ya tienen que tenerla presente, 0.25, correcto. El decimal de un quinto lo tienen que tener ya presente, es 0.2. Bien, el decimal de un sexto, ustedes pueden usar la calculadora para hacer su división. El de 5 medios, pues es fácil, ¿verdad? Divido 5 entre 2, te da 4.5, correcto. 3 entre 5 les va a dar 0.6, correcto. Dividan 8 entre 9 porque es un decimal infinito. 2 cuartos, 0.5 es equivalente a un medio. 5 séptimos, fracción infinita, ¿verdad? Escriban en chiquito para que les pueda, para que quepa bien en el cuadrito. 84 entre 10 les va a dar 8.4. 3 entre 75 les debe de dar, aquí lo anotan si cabe, es un decimal finito. 10 entre 4 es un decimal finito y 5 entre 8 también es un decimal finito, ¿vale? Vamos a continuar, por favor. En las fracciones cuyos denominadores tienen factores primos distintos de 2 y 5, al dividir el numerador entre el denominador resulta un número decimal infinito. En caso contrario, verifiquen por qué. Bueno, por ejemplo, les voy a platicar del 3/75. Aunque el 75 tiene tercera, pero hay un 3 arriba. 3 tercios hacen un entero. Por lo tanto, es un decimal finito, porque se cancela un 3 de arriba con un 3 de abajo. En caso contrario, verifiquen por qué. Porque al ser, por ejemplo, un tercio, vean, no hay con quién cancelarlo. Es un decimal infinito. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, hasta aquí le vamos a dejar con el videomate del día de hoy. Que tengan ustedes una excelente resolución del libro, éxito y manos a la obra. Hasta luego.